Bueno, el objetivo de la sesión es que al finalizar el curso el asistente identificará cómo realizar el cálculo de aguinaldo de forma manual y desde el sistema considerando el importe a pagar y el impuesto. El temario que vamos a ver pues es qué es el aguinaldo, marco legal del aguinaldo, consideraciones del aguinaldo, el cálculo de aguinaldo en nóminas Compaquí y el impuesto para el aguinaldo, ¿no? Vamos a ver ahí dos situaciones para que ustedes las contemplen dentro de sus cálculos. ¿Qué es el aguinaldo? Es una gratificación obligatoria que las empresas dan a sus trabajadores año con año y no debe de ser menor a 15 días de salario. Esta debe de pagarse antes del 20 de diciembre. El cálculo es el importe del aguinaldo que se calcula mediante la siguiente operación. Días de aguinaldo por el día de salario de prestaciones. La Ley Federal del Trabajo en el artículo 87 nos indica que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Asimismo, estipula que los trabajadores que no hayan cumplido el año de servicios independientemente de que se encuentre laborando o no a la fecha de liquidación del aguinaldo, tiene derecho a que se le pague la parte proporcional del tiempo trabajado. El artículo 42 de la Ley Federal de Trabajo nos dice que cuáles son las causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar del salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. Estas causas pues son cinco. Uno es la enfermedad contagiosa del trabajador, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de la prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia voluntaria y el arresto del trabajador. Estas cinco, bueno, cuatro, perdón, que nos menciona son esas situaciones por las cuales tú como empresa puedes omitir ese pago de aguinaldo, ya que estas situaciones pues nos limita como ese proceso, ¿no? En la fracción, bueno, el artículo 93 de la ley de ICR nos dice que las gratificaciones que se reciban los trabajadores de sus patrones durante un año de calendario podrán exentar hasta el equivalente de salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días. Aquí vamos a ver un poquito cómo es el proceso del cálculo. También vamos a mostrarles cómo generarlo de forma manual para que ustedes vayan teniendo, o sea, tengan esa opción de probar las dos opciones de, oye, cómo lo genera en el sistema, cómo lo genera directamente de forma manual, perdón, y vamos a ir generando este proceso, ¿no? Para poder generar o contar, crear el aguinaldo, pues es necesario contar con los siguientes elementos. Vamos a necesitarlos desde el año, incidencias en el año y el salario de prestación. Para determinar los días del año se deberá considerar el primer día del ejercicio para trabajadores que laboran todo el año en caso de haber ingresado posteriormente, se tomará su fecha de alta o reingreso. Si se fijan aquí, o sea, vamos a considerar lo que es todo el ejercicio para el sistema o para el cálculo del aguinaldo. Si hay trabajadores, esto es como el proceso, ¿no? Necesitamos todo el ciclo, ¿cuántos días son? 365 o 366. El salario de prestación dependerá del salario base de cotización que tenga cada trabajador de la siguiente manera. Estas dos opciones, bueno, estos dos puntos hay que tomarlos en cuenta, que si el empleado tiene un salario base de cotización variable, se tomará su salario variable. Si el empleado tiene un salario base de cotización mixto o fijo, se tomará su salario diario. Hay que tener nada más esas dos consideraciones a la hora de ejecutar este proceso. Este es el proceso o el cálculo, la fórmula para calcular el aguinaldo. Es días del año menos incidencias del año igual a los días trabajados. Si nosotros revisamos aquí en esta presentación nos dice 365 días menos 12 incidencias igual a 353. Esos días trabajados entre los días naturales del ejercicio, que es todos los días del año, es igual al porcentaje de aguinaldo que le corresponde al empleado. Después vamos a hacer lo que es el porcentaje de aguinaldo por los días de prestación del aguinaldo. Aquí sí puede llegar a ese punto variar. ¿Por qué? Porque hay empresas en las cuales, pues los de ley son 15 días, ¿no? Pero hay empresas en las cuales me dicen, es que nosotros entregamos 20, nosotros entregamos 30 días. Entonces aquí ya depende de la prestación que ustedes tengan, como su empresa lo maneje,
y eso quiere decir que, o sea, en base a el porcentaje, pues va a ser por los días de prestaciones que ustedes manejen en su empresa, ¿no? Esto nos va a dar un resultado como días de pago de aguinaldo. Entonces, esos días de pago, si nosotros revisamos aquí, son 14.5. Se van a multiplicar por el salario de prestación y nos va a dar el importe de pago de aguinaldo. Ese sería como el proceso de la fórmula. Vamos a verlo un poquito en el sistema. Bueno, voy a retomar primero lo que es la hoja de Excel que ya tenemos diseñada, donde nosotros vamos a mostrarle de un caso de un empleado que tiene un salario fijo de 300 pesos, también viene configurado para un salario variable, aquí ya depende de cómo lo quieran, cómo lo manejen ustedes. La fecha de alta reingreso, que es la última fecha de que ya sea que fue su registro o fue un reingreso que tuvo el empleado. Aquí en este apartado nosotros vamos a colocar como el número de incidencias, la fecha de inicio del ejercicio, la fecha de fin del ejercicio. De esta forma nosotros vamos a colocar también la fecha de pago, los días de prestación de aguinaldo. Aquí sí puede variar, aquí ya depende si ustedes me dicen que nosotros como empresa damos 20, pues nada más lo modificamos a 20, ¿no? El valor de la UMA y descontar días faltantes del ejercicio. En este caso, ¿por qué nos hace mención? El sistema también lo vamos a ver un poquito, porque normalmente si nosotros calculamos el aguinaldo del día hoy 22, pues en el sistema también tenemos una opción en el cual nos dice que contemos como lo que falta para terminar el ejercicio, ¿no? Entonces, por eso es que nos hace mención. O sea, si consideramos todo lo que nos falta, a pesar de que hoy es 22 de noviembre, pues hay que ponerle que sí en el sistema y aquí en este caso le vamos a poner que no va a descontar los días faltantes, o sea, considera como el ejercicio completo. Si se fijan aquí, bueno, ya tenemos lo que es la fecha a considerar, que es del 1 de enero de 2024. Los días transcurridos a la fecha de pago son 351. Días restantes del ejercicio son 15. Días trabajados de la fecha de pago son 349. Y días trabajados al fin del ejercicio son 364. El total de día a pagar con la fórmula, yo aquí ya tengo todo formulado. Este empleado que gana 300 pesos, días a pagar son el 14.91. ¿Por qué? Porque tiene dos incidencias. Es por eso que no le otorgan los 15 días. El total del aguinaldo son los 4,475.41. Aquí vamos a entrar un poquito a lo que es el ISR. Vamos a revisar lo que es el tope, que era lo que comentábamos en un momento. Dice que el aguinaldo puede exentar un máximo de 30 UMAS. Entonces, esta parte es como el tope exento de ISR. Entonces, si nosotros revisamos aquí la parte, tenemos lo que es exento y tenemos lo que graba de ISR. A este punto, nada más es rellenar o ponemos información. Si yo modifico aquí, por ejemplo, voy a poner 500, vamos a hacer ese cambio. Pero ¿a qué iba con este tema? El punto es que nosotros en el sistema tenemos dos opciones de calcular el aguinaldo. Hay dos formas, ¿no? Una es que ustedes, no sé, como empresas lo hacen en un periodo quincenal y otras empresas lo hacemos en un periodo extraordinario. ¿Cuál es la forma correcta o cuál es la mejor forma de que ustedes calculen su aguinaldo? La forma de calcular el aguinaldo yo siempre les recomiendo que sea en un periodo extraordinario. ¿Por qué? Porque vamos a caer en esta situación donde les voy a mostrar aquí lo de las tablas de ISR. ¿Qué pasa cuando nosotros como empresas calculamos en un periodo quincenal, semanal, o decenal, el tipo de periodo que manejen? Nuestros ingresos o nuestra base grabada va a ser más elevada que en un periodo extraordinario. ¿Por qué? Porque vamos a tener la suma de nuestro salario, de nuestras percepciones, ya sea comisiones, ya sea bonos de puntualidad, bonos de asistencia. Entonces, el solo hecho de que como un periodo tengamos una base o percepciones más altas, pues vamos a entender que entre más alto vamos a estar en un límite inferior un poquito más elevado, entonces vamos a tener un pago de ISR pues más elevado aún. Por eso es que el sistema como tal creó, no sé si lo habían revisado o ya lo conocen algunos, me imagino,
que manejamos en el sistema dos tipos de ICR. Uno que es ICR mes, que es el que se calcula todo el tiempo, en un periodo semanal, quincenal o decenal o mensual el que maneje. Y tenemos lo que es el cálculo o el ISR del artículo 174. Para fines de esas claves y todo, viene siendo lo mismo, nada más la diferencia es que ese ISR del artículo 174 lo utilizamos o el sistema lo utiliza para aquellos pagos extras, que puede ser el reparto de utilidades, pago de aguinaldo, fondo de ahorro o algo extraoficial de un proceso, ¿no? De que a lo mejor yo como empresa en septiembre les doy una prestación a mis empleados, entonces para no incrementar como ese movimiento dentro de las percepciones que tenemos en un periodo determinado, pues yo creo un periodo extraordinario y ahí agrego como esa prestación que yo como empresa ofrezco. Entonces, ahorita vamos a revisar aquí esta parte de cuál es la diferencia de un cálculo de ICR desde un periodo, o sea, agregar el aguinaldo en un periodo. Si se fijan aquí vamos a revisar, los días del periodo de la nómina son 15 días, la base grabada del periodo van a ser 8,000, la base grabada diaria son 533.33 y la base grabada mensual pues son los 16,213.33. ¿Por qué? Sabemos que la base grabada del periodo entre los días del periodo, ¿no? Aquí, ¿qué hacemos? La base que nosotros tenemos lo vamos a multiplicar por 30.4 días, que es lo proporcional que así lo maneja el sistema o así lo genera. Entonces, de esa forma, nos va a dar lo que es la base para nosotros poder seleccionar y decir, ok, en mi tabla de ICR mensual, ¿en qué límite están mis ingresos? Al nosotros tener este ingreso por acumulado ya el aguinaldo, si se fijan, nosotros estamos en la tabla número 6. La voy a seleccionar aquí. Porque estamos dentro de los 16,213.33, que mi límite inferior es 15,487.72. Entonces nosotros estamos en este punto, ¿no? Aquí ya, ya tenemos diseñado esta parte donde estamos en el límite inferior, que son los 15,000. Tenemos un excedente de 725.61. El porcentaje que nos toca por ese excedente es el 21.36. Entonces el impuesto marginal que acredita pues es 154.99. La cuota fija, que son los 1,640 de esa tabla. Entonces tenemos un ICR antes de subsidio de 1,795.17. Tenemos aquí en esta parte ICR antes de subsidio diario de 59.05. Entonces nuestra tarifa de ICR va a ser de 885.78. A esto le vamos a hacer mención que estamos trabajando sobre el periodo quincenal, más aparte el aguinaldo calculándolo en el mismo periodo. Entonces, si se fijan, vamos a traer un ICR un poquito elevado, a pesar de que si nos basamos en el monto no es mucho, pero como estamos acumulando las percepciones en las tarifas, pues eso va a incrementar que su ICR sea mucho más alto por cuestiones del periodo, ya que en el sistema como tal, lo que hace es que lo que calculas en un periodo, si son quincenales, pues lo eleva a la potencia 2 para calcular lo proporcional a lo que deberías de tener de ingresos. Me voy a pasar a la siguiente pestañita, donde vamos a ver solo lo que es el ingreso del aguinaldo, ¿no? Aquí, bueno, ya tenemos toda la base del salario, tenemos aquí esta parte, la base grabada. Si nosotros lo modificamos, aquí estamos hablando de que vamos a tener un ingreso, la base grabada por aguinaldo, pues va a ser 9,148. Si se fijan, esa es la potencia, bueno, a lo que lo graba durante el periodo del mes. Si se fijan en esta parte del 9,148.81, nuestra tabla de ICR mensual se basa en el renglón 3.
que es la tarifa. O sea, tenemos mucho menor, vamos a tener una cuota menor, vamos a tener un porcentaje menor, el hecho de que nosotros lo hagamos desde un periodo extraordinario. ¿Por qué? Porque nuestros ingresos ya no van a ser los mismos, simplemente van a cambiar por el solo hecho de que aquí estamos calculando la diferencia de lo que grababa el aguinaldo, ¿no? De que teníamos esta parte, igual para retomarlo, de que teníamos aquí lo que nada más, lo que viene exento y nada más lo que grababa la parte del aguinaldo, ¿no? Entonces, si se fijan en esa parte, o sea, ya bajó mucho menos. Bueno, aquí tenemos nuestra tabla, tenemos nuestro límite inferior de 6,332. Tenemos un excedente de 2,816, un porcentaje del 10,88 y un impuesto marginal de 306,46, una cuota fija de 371 y tenemos un ICR mensual especial de 678. Para este caso tenemos también lo que es el ICR de 678, que les comentaba aquí, es el impuesto marginal especial más la cuota, pero si se fijan es mucho inferior al que habíamos calculado dentro del periodo. A lo mejor no es mucho, usted me puede decir, hoy son pues 200, 300 pesos, pero si nos basamos en ese proceso que hace el sistema, pues sí llegamos a notar, o sea, lo correcto pues siempre ha sido hacerlo en un periodo extraordinario. No sé cómo lo han manejado ustedes desde el sistema, pero siempre tratamos de recomendarles que lo hagan en un periodo extraordinario para que no vayan a tener como estas situaciones, ¿no? De que, oye, me calculó ICR un poquito más, no está en mi límite inferior, o empezamos a revisar toda esa parte y nos damos cuenta de que muchas ocasiones nos dicen, oye, ¿sabes qué? La quincena pasada yo pagué, me descontaron 200 pesos de ISR, pero en esta quincena ya tengo 600. Oye, pero ¿por qué tengo los 600? Ah, mira, hiciste el cálculo de aguinaldo, sí, lo hice dentro del periodo. Ok, entonces eso incrementa tus percepciones, entonces tu base grabada pues es mayor a lo que tú tienes normalmente en un periodo quincenal. Es como cuando hacemos el proceso de semanales, ¿no? De que en algunos meses pagamos un poquito más, otros menos. ¿Por qué? Porque las semanas no siempre están consideradas de 4 en el mes. A veces se cruzan los días y ¿qué pasa? Que hay semanas que nos quedan 4 en un mes o 5 y en el siguiente mes ya nada más nos alcanzan 3. Entonces, todo ese tipo de situaciones de la configuración que traen los periodos son las que nos llevan a estos problemas de decir, oye, cuando tenemos una nómina quincenal, pues es muy proporcional todo su proceso, ¿no? Porque son 15, 30, 15, 30. No vamos a notar como esa gran variedad o esa variedad de que, oye, me cobró 80, me cobró 200, 400 de más en cada periodo. Suele ser siempre que las nóminas semanales son en las que siempre nos pasan este tipo de situaciones por mencionar esa parte de que en algunos casos se consideran 5 semanas, en otras 4, en otras 3, dependiendo de la configuración que asigne, o conforme van cayendo los días de la semana. Entonces, nada más hay que tener esa parte de consideración. Voy a ingresar aquí al sistema para que hagamos un proceso. Lo primero que tenemos que hacer pues, es crear un periodo extraordinario. Hay que crearlo, bueno, normalmente yo lo hago con fecha de diciembre, pero ustedes la pueden generar el 10, el 12, la fecha que consideren que van a pagar como ese periodo, ¿no? Dentro del sistema vamos a ingresar a la parte de aquí de procesos y tenemos lo que es el aguinaldo. Aquí esta parte es donde nosotros vamos a ir revisando qué tipo de periodo vas a calcular en este periodo extraordinario. Si tienes quincenal, semanal, decenal, los puedes calcular todos juntos sin ningún problema. Los seleccionamos, cerramos esta parte. Aquí tenemos el punto 2, es qué incidencias se descuentan de los días trabajados. Tú como empresa, hay empresas que te ofrecen de, oye, ¿sabes qué? Yo no te voy a descontar nada. O sea, yo sé que los 15 días son para todos. Si hay alguna incidencia que ustedes descuenten, nada más hay que ponerle aquí, por ejemplo, permiso sin goce de sueldo, días castigados,
faltas injustificadas. Esos 3 nosotros podemos seleccionar y esta parte es súper importante que esté seleccionada. ¿Por qué? Porque nos dice considerar días que restan del año como trabajados. Si no está seleccionada, lo que va a hacer es que el aguinaldo lo va a proporcionar al día de hoy, el día y yo tenga el periodo. Como yo tengo el periodo del día 15 de diciembre, pues tal vez no vamos a ver mucha variación en el cálculo. Pero si ustedes lo hacen, por ejemplo, al día de hoy con fecha del 20 de noviembre, 22, 25, pues si se fijan van a faltar más de 30 días, entonces sí lo vamos a notar un poquito. Nada más hay que tener que habilitar esta opción. Aquí ya por default viene lo que es la deducción, que es la de ICR artículo 174. Vamos a darle calcular. Vamos a calcular y procesar. Nos va a dar la lectura de cuáles son los empleados. Yo esta empresa la tengo configurada para 50 días. Entonces por eso es que a lo mejor lo van a ver un poquito elevado. Si se fijan, esta nosotros la podemos mandar a Excel para revisarla. Aquí tenemos, pues depende del tipo de prestación, ¿no? Tenemos 50 días, lo proporciona a este empleo le corresponden 47. Una vez que ya hicimos el proceso, vamos a darle nuevo calcular. Le vamos a dar a aceptar y aquí vamos a ver lo que le corresponde a cada empleado. Voy a enviar a Excel para hacer una revisión. Aquí tenemos. Ok. Aquí, bueno, tenemos el código de empleado, el nombre del empleado, los días de prestación que yo ofrezco como empresa, los días que le corresponden descontando las incidencias, el monto del aguinaldo, el tipo de periodo que estamos calculando, los días trabajados, si tuvieron incidencias o no. Si se fijan aquí hay algunas incidencias, días restantes del ejercicio o del para terminar el ejercicio y el total del 10. Aquí viene el tipo de prestación, si son de confianza y sindicalizado. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones a lo mejor en nuestras tablas de aguinaldo tenemos de que, oye, ¿sabes qué? Los sindicalizados van a tener 20 días y los de confianza 30. Entonces, por eso es que también los separa por el tipo de prestación. ¿Dónde nosotros podemos configurar los días de aguinaldo, no? Si ustedes como empresa quieren agregar o la empresa les dijo, ¿saben qué? Este año vamos a dar 5 días más, 2 días, 3 días. Vamos a ingresar a esta parte de tablas. Aquí está, no es. Aquí está. En las tablas de la empresa, bueno, tablas de la prestación, tablas y tablas de prestaciones. En ese apartado nosotros vamos a tener las prestaciones que son de ley, confianza y sindicalizado. Aquí tenemos ya lo que les corresponde, pues días de vacaciones, la proporcional de la prima vacacional y los días de aguinaldo. Si ustedes me dicen, ¿saben qué? Esta empresa, si se fijan aquí, los de confianza, yo los tengo que son 50 días. Si ustedes en algún punto en lugar de 15 van a poner 25, nada más hay que cambiar aquí. Hay que ponerle los 25 a todos, dependiendo de la antigüedad, y ya va a ser el cálculo del mismo sistema. Aquí es donde ustedes pueden modificar esa parte. Una vez que ya hicimos el cálculo, hicimos la revisión de que todo está correcto, de que se descontaron las incidencias, lo comparamos con la lista de rayas y todo, pues ya tenemos prácticamente la prenómina lista para nosotros empezar a revisar directamente. Aquí tenemos, voy a abrir algún movimiento. Aquí tenemos lo que es el aguinaldo, la percepción, los 50 días, lo que le corresponde, y el ICR. Vamos a entrar a esta parte. Aquí vamos a ingresar a abrir movimiento. Y aquí vamos a darnos cuenta de lo que es toda esta parte pues lo hace de forma automática, ¿no? De que tenemos los 50 días, el importe, la base grabada de ISR y lo que está exento. Para
cuestiones de INPS, pues todo es grabado, ¿verdad? No es exento. Entonces, si nosotros por error o por algún motivo modificamos este monto, cualquier monto de percepción que nosotros hagamos en cualquier nómina, hay que considerar esta parte porque cuando nosotros lo hacemos de forma manual, la base grabada y el exento de ISR no siempre se cambian. Entonces nada más hay que revisar siempre que nos esté calculando lo correcto. Si yo lo pongo manual, hay que revisar que lo grabado sea lo correcto y lo exento. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros lo hagamos manual o cualquier modificación de, oye, para que me dé total, le voy a mover 20 pesos y en 200. Con eso tenemos para que el sistema no reconozca exactamente cuánto es lo grabado, cuánto es lo exento y te deje lo mismo cuando no debería de ser de esa forma. Hasta este punto es nada más tener como esas consideraciones y revisar en este proceso. La verdad es que el proceso del aguinaldo es muy sencillo desde el sistema, no hay mucho que, o sea, que nos cueste como trabajo el generarlo, simplemente es nada más desde los procesos y ya revisar si ustedes van a calcular en base a ley 15 días o si tienen algo extra, decir, ¿sabes qué? Como empresa yo doy 20, 25, si no han modificado sus tablas, hay que modificar las tablas y de esa forma lo podemos calcular sin ningún problema. ¿Alguna duda, pregunta? Voy a estar aquí revisando el chat. Prácticamente, pues este es el proceso del aguinaldo. La verdad es que, como les comento, sí es un proceso muy rápido.